Voy a leer un breve texto, no es en absoluto largo, simplemente es una reflexión a partir de la novela, que habla de la novela misma, por supuesto, pero que inevitablemente habla también, como ya decía Rosa, del eco inevitable que esta novela tiene más en México que en cualquier otra parte, probablemente en este momento, Juan Gabriel. Iluminar la caída. Una noche bogotana, mientras pasé en compañía de su camarada Ricardo Laverde, un compañero de billar, el joven abogado Antonio Llamara contempla cómo éste es ultimado por un par de sicarios en motocicleta. Unos segundos después, Llamara se da cuenta de que su vientre también está empapado en sangre. Todavía alcanza a vislumbrar su propio cuerpo levantado en vilo y colocado junto al cadáver de Laverde en una ambulancia, como si ambos fueran una sola sombra larga. Nos encontramos en Colombia en 1996, cuando la violencia del narcotráfico azota al país de una forma que se ha repetido hasta el cansancio, sin apreciar todos los matices. Remite a alguna ciudad mexicana, Morelia, Ciudad Juárez, Monterrey, en nuestros días. Tras el percance, el prometedor Llamara, casado y con una hija en ciernes, atraviesa una larguísima convalecencia que lo deja convertido en un ser taciturno y apático, incapaz de integrarse al mundo. Sus heridas no son solamente físicas, sino psicológicas y merece subrayarse, morales. ¿Por qué a mí? Parecería preguntarse obsesivamente el joven abogado, incapaz de encontrar una respuesta. Su planteamiento no es solo ontológico, sino histórico y político. ¿Por qué yo, un paseante como cualquiera, una persona normal, en una calle normal, en una ciudad normal, Bogotá o Monterrey o Ciudad Juárez o Morelia, he recibido un balazo que me ha dejado muerto en vida? ¿Qué ha tenido que ocurrir en este país para que salir de tu propio hogar represente una amenaza? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Con la fantástica El ruido de las cosas al caer, Juan Gabriel Vázquez no ha querido escribir, es evidente, un alegato justiciero ni un estudio sociológico sobre el narcotráfico, sino una novela que, con un estilo casi matemático, preciso e impecable, indaga allí donde las ciencias sociales o las razones de Estado nunca acceden, el meollo de la vida de unos cuantos individuos que han padecido la irracionalidad de la violencia. A partir del incidente, el abogado se vuelve metafórica y físicamente impotente. El trauma y su falta de sentido resultan tan apabullantes que no solo no logra satisfacer a su esposa, sino que se mantiene en un permanente atolladero. Si bien las lecturas alegóricas siempre suelen reducir la amplitud de una obra de ficción, no es difícil asociar a Llamara con la Colombia de entonces o el México de hoy. Sociedades que de la noche a la mañana se convirtieron en víctimas colaterales de una guerra que jamás previeron ni imaginaron. Igual que él, nuestro país luce ahora paralizado e impotente, incapacitado para encontrar una explicación coherente al horror que lo doblega. Llamara solo saldrá de la parálisis cuando se decida arrastrar las causas mismas de la violencia. Emprenderá así un largo camino que lo llevará al pasado de Ricardo Laverde, a su esposa y a su hija Maya. Piloto de profesión, enamorado de esta gringa que llega con ansias redentoras a Colombia, parte de los grupos de estadounidenses que no solo alfabetizan a los campesinos, sino que a la larga les enseñan las técnicas para el cultivo de la droga. Laverde no tarda en ponerse al servicio de los nuevos señores y en unos meses se enriquece con un negocio que al principio luce tan simple como inofensivo. Solo esa exploración de las raíces del conflicto le permitirá hacerse cargo de su dolor. Laverde no es sino el emblema de una larga cadena de seres que, motivados por la avaricia o la falta de oportunidades, se involucran activamente en el tráfico de drogas. La novela se sumerge a partir de aquí en el itinerario moral de los dos personajes, el severo abogado obligado a cumplir las leyes y el delincuente que se arriesga a violarlas hasta la catarsis final.
Yamara solo podrá recuperar su vida cuando sea capaz de verse a sí mismo, no solo como víctima inocente del conflicto, sino como parte de una sociedad dolorosamente sometida a esa suerte de apoteosis del libre mercado que es el narcotráfico. Una novela no está hecha para que extraigamos de ella lecciones de política pública. En el ruido de las cosas al caer no hay sitio para moralejas o consejos fáciles sobre cómo afrontar la guerra contra el narco. Hay, en cambio, una lúcida aproximación a los resortes de la violencia, la ambición y el miedo, para comprender lo que ha pasado, lo que le ha pasado a su país, lo que le pasa al nuestro. Hay que abandonar los juicios sumarios y la superioridad moral que atenazó a Yamara durante su parálisis. Al mirarnos en el espejo de la Verde, podemos observar los pasos que lo conducen al crimen y a la muerte. No descubrimos allí una solución fácil al dilema del narcotráfico, pero al menos podemos contemplar de cerca, sin rencores ni prejuicios, una de las miles de vidas ligadas al tráfico de drogas. Quizá no nos parezca demasiado, pero es un paso imprescindible para seguir adelante. Bien haríamos nosotros en abandonar por un momento las estadísticas y los reportes policiales, las estrategias de combate, para mirar a esos miles de individuos que se despeñan en el crimen. Solo así, atisbando vagamente sus razones, como solo se pueden atisbar en una novela, que suele ser las razones de la pobreza, el rencor o el pánico, podríamos aspirar a recomponer el tejido social que nos envuelve. Del mismo modo, al final, Yamara elige el único sendero posible en un mundo riesgoso como el nuestro: la vida con los otros.